Bien, en el auxiliar de hoy vamos a hacer otro dibujo que lo tenemos en una de las fotocopias y vamos a utilizar el concepto de matriz polar. Y también, para empezar, el concepto de arrastrar una fotografía a la pantalla AutoCAD para tenerla ahí como muestra. En primer lugar, tenemos cargada la plantilla de siempre, nos colocamos en la capa que queramos, en este caso en la capa datos, y nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro dibujo, y este dibujo número 3 es el que queremos cargar. Pinchamos y cuando estamos aquí en la pantalla de AutoCAD soltamos. Entonces nos aparece aquí el dibujo. Vamos a hacer un poquito más grande para que se vea, y cuando le hemos dado el tamaño y el ángulo de giro ya lo tenemos ahí. Con la mano lo desplazamos y con la ruedita del cursor lo hacemos más grande para verlo. Vale, ya lo tenemos ahí, lo desplazamos a la derecha para tenerlo ahí a la vista. Vamos a utilizar una línea auxiliar para hacer el cuadrado, este cuadrado que vemos aquí. Entonces hacemos un cuadrado que sea similar al que tenemos ahí, no hace falta que sea igual. Cogemos polígono de 4 lados, le decimos que el lado tenga un tamaño similar al que hay, más o menos una cosa así. Y ahora vamos a hacer las distintas circunferencias. En primer lugar, cambiamos de capa, vamos a la capa resultados, le hacemos una circunferencia que tenga de centro el punto medio y que llegue hasta aquí. ¿Vale? Esa circunferencia la recortamos. Con esta orden que recortar, marcamos el cuadrado, que es la tijera, enter, y el trozo que queremos eliminar. Ya tenemos ese trocito de circunferencia. A continuación podríamos hacer otra más pequeña, a la distancia que nos dijeran, recortarla y ya nos quedaría esa parte. ¿Vale? Pero en lugar de hacerlo así, lo vamos a hacer de otra manera distinta. En lugar de dibujar otra circunferencia, ya que tenemos esta, vamos a utilizar la orden equidistancia, que es esta de aquí. Ellos la llaman desfase. Vamos a coger un desfase de 1. Y ahora sí marcamos y lo ponemos para adentro. ¿Vale? Ya tenemos hecha esta otra circunferencia. Una vez que tenemos hecha esa circunferencia, vamos a hacer la que está hecha a partir de esta esquina de aquí y que pasa por este vértice. Recortamos igual que antes, marcamos lo que es la tijera, enter, y lo que está afuera se recorta. Ahora también con desfase, ponemos desfase 1, igual que antes, marcamos la curva y marcamos hacia adentro y ya tenemos hecho esto de aquí. Hacemos otra línea auxiliar, de otro color si queremos, para averiguar el centro del cuadrado. Hacemos una línea que venga desde aquí hasta aquí. Vale. Y el centro del cuadrado ya lo tenemos determinado. Y ahora estas curvas de color rojo vamos a copiarlas 4 veces y giradas. Eso se hace con matriz polar. La matriz polar la tenemos aquí, esta rectangular, le damos a la esquinita y nos sale esta que es la matriz polar. Y cojo matriz polar. Marco 1, 2, 3 y 4 arcos, enter, busco el punto medio y ahora cojo la E de elementos. ¿Cuántos elementos quiero? E, que me ha puesto los que ha querido. Le digo quiero 4 elementos y ya lo tengo hecho. Reto enter otra vez y ya está. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es recortar. Voy a recortar esta parte de aquí, para lo cual me vengo aquí y le digo, mira, quiero que este y este, enter, sirvan para recortar ese trozo de aquí. Como no me dejan, lo que voy a hacer es explotarlos. Cojo este y lo exploto. Una vez explotado, ahora sí que me dejará recortarlos. Este y este, enter, me sirve para cortar este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Repito. Repito la operación. Este y este, enter, me sirven para recortar ese. Muy bien. Ahora voy a recortar estos del otro lado. Este y este me sirven para recortar este y este. A los de abajo, cojo la orden recortar. Este y este me sirven para recortar este y este. Y por último, cojo la orden recortar y este, enter, sirven para recortar este y este. Y ya tengo la figura hecha. La capa amarilla la puedo borrar o bien la puedo apagar. Le coloco la capa roja y apago la amarilla. Le doy a la bombilla y apago la amarilla. Y ya tengo hecha la figura que quería. Y ahora si quiero la puedo colorear. Me vengo aquí a sombreado
de todos los sombreados que hay aquí, elijo en otros predefinidos el soleado, el sombreado sólido. Elijo el color que quiero para sombrear, doy aquí, y elijo un color cualquiera, por ejemplo el azul. Marco esto, designar puntos interiores, y voy marcando lo que quiero pintar. Quiero pintar esta parte, quiero pintar esta, voy marcando todas las partes que quiero ir pintando, sin dejarme ninguna. Habría que hacerlo ordenadamente para no dejarse ninguna. Ya está. Y una vez que las tengo todas marcadas, le doy a Enter. Vamos a previsualizar a ver si me gusta tal como queda. Me gusta, le doy a Enter otra vez y ya lo tengo hecho. Y ya tengo finalizado aquí el trabajo. Hemos utilizado las órdenes de matriz polar, recortar y sombreado.